Rafaela caminaba por las calles empedradas del centro de Guadalajara, sus pasos marcando un ritmo preciso que había perfeccionado durante años. Cada mañana seguía la misma ruta, 7 cuadras exactas desde su pequeño departamento hasta la parada del autobús, siempre tomando el de las 6:47 AM. Sus manos sostenían firmemente una libreta azul donde anotaba patrones que otros no veían, observaciones que su mente procesaba de manera diferente al resto del mundo. A los 28 años, Rafaela había aprendido a navegar un mundo que no siempre la entendía. Su diagnóstico de autismo llegó tarde, a los 22, cuando ya había desarrollado estrategias propias para lidiar con las interacciones sociales y los estímulos del entorno. Su madre, doña Carmen, había luchado años para que los médicos tomaran en serio las particularidades de su hija, enfrentando comentarios como «solo es tímida» o «necesita socializar más». El autobús llegó puntual, como siempre. Rafaela se dirigió a su asiento habitual, el tercero del lado derecho, donde podía observar sin ser el centro de atención. Durante el trayecto de 23 minutos, su mente procesaba información. El señor de la segunda fila tosía de manera irregular, posiblemente bronquitis. La mujer embarazada del fondo mostraba signos de anemia por la palidez de sus uñas. El conductor tenía síntomas de hipertensión evidentes en la coloración de su rostro. Estas observaciones no eran casuales. Rafaela había estudiado enfermería con una dedicación que rayaba en la obsesión, memorizando no solo los libros de texto, sino también patrones de comportamiento, síntomas sutiles y correlaciones que sus profesores apenas mencionaban. Su mente autista, que algunos veían como una limitación, era en realidad su mayor fortaleza. Podía detectar inconsistencias y patrones que otros pasaban por alto. Al llegar al Hospital General de Guadalajara, uno de los más prestigiosos del occidente mexicano, Rafaela sintió la familiar tensión en su estómago. No era por el trabajo en sí, que amaba profundamente, sino por las interacciones que sabía que tendría que enfrentar. Sus colegas médicos, en su mayoría, la trataban con una mezcla de condescendencia e irritación que había aprendido a reconocer desde su primer día. El doctor Mendoza, jefe del área de medicina interna, había dejado claro desde el principio su opinión sobre ella. Las enfermeras están para seguir órdenes, no para diagnosticar, le había dicho en más de una ocasión, especialmente cuando Rafaela señalaba inconsistencias en los tratamientos o sugería evaluaciones adicionales que posteriormente resultaban correctas. Rafaela se dirigió al vestidor, donde se cambió a su uniforme blanco con la precisión de un ritual. Cada pliegue tenía que estar perfecto, cada botón en su lugar exacto. Esta rutina no era vanidad, sino una necesidad. El orden externo la ayudaba a mantener la calma interna en un ambiente que constantemente desafiaba su zona de confort. Mientras se dirigía al piso de medicina interna, recordó la conversación que había tenido con su madre la noche anterior. Doña Carmen, una mujer fuerte que había criado sola a Rafaela después de que su padre los abandonara, cuando el diagnóstico se hizo evidente, siempre la alentaba a perseverar. «Mija, tu mente ve cosas que otros no pueden ver. No dejes que te convenzan de que eso es malo», le había dicho como tantas otras veces. «Los médicos estudian en libros, pero tú lees a las personas como si fueran libros abiertos». Al llegar a su estación, Rafaela revisó la lista de pacientes asignados. Había aprendido a hacer esto discretamente, ya que algunos médicos se molestaban cuando la veían estudiando demasiado los casos. Pero para ella, conocer cada detalle de sus pacientes no era opcional. Era la única manera de brindar el cuidado que merecían. El turno comenzó con la ronda matutina, donde los médicos residentes presentaban los casos al doctor Mendoza. Rafaela los seguía en silencio, tomando notas mentales de cada presentación, cada decisión, cada síntoma que mencionaban, o más importante aún,
cada síntoma que omitían. Fue durante esta ronda que conoció a don Esteban Morales, un hombre de 67 años que había ingresado la noche anterior con síntomas que los médicos habían catalogado como complicaciones diabéticas rutinarias. El expediente mostraba un historial de diabetes tipo 2 mal controlada, hipertensión y obesidad. Un caso típico, según el doctor Mendoza, que requería ajuste de medicamentos y educación sobre el control glucémico. Pero cuando Rafaela vio a don Esteban, algo en su instinto se activó. No podía explicarlo con palabras aún, pero había algo en la coloración de su piel, en la manera como se quejaba del dolor abdominal, en la forma como evitaba ciertos movimientos que no encajaba completamente con el diagnóstico preliminar. Los días siguientes fueron una prueba constante para Rafaela. Cada vez que intentaba expresar sus observaciones sobre don Eduardo, se encontraba con miradas de desdén y comentarios despectivos. El doctor Hernández, jefe del Departamento de Medicina Interna, había dejado claro que las enfermeras debían limitarse a seguir órdenes, no a dar opiniones médicas. Rafaela, tu trabajo es administrar medicamentos y tomar signos vitales, no jugar a ser doctora, le había dicho frente a otros colegas, provocando risas incómodas que resonaron en sus oídos durante horas. Pero Rafaela no podía ignorar lo que veía. Durante sus rondas nocturnas, cuando el hospital se sumía en un silencio relativo, observaba a don Eduardo con mayor detenimiento. El anciano había desarrollado una rutina peculiar. Se tocaba constantemente el lado derecho del abdomen, justo debajo de las costillas, con una precisión que llamaba su atención. No era un gesto aleatorio de dolor, sino algo más específico. Una noche, mientras revisaba los expedientes en la estación de enfermería, Rafaela decidió revisar los antecedentes médicos de don Eduardo más allá de lo que habían registrado los médicos. Descubrió que el paciente había trabajado durante 30 años en una fábrica de productos químicos en las afueras de Ciudad de México. Esta información no aparecía en el resumen médico principal que manejaban los doctores. ¿Por qué nadie preguntó sobre su historial laboral?, murmuró para sí misma, sintiendo esa familiar sensación de frustración que la invadía cuando las piezas de un rompecabezas no encajaban correctamente. Al día siguiente, durante el cambio de turno, Rafaela intentó nuevamente comunicar sus observaciones. Esta vez se dirigió a la doctora Martínez, una médica joven que había mostrado cierta cordialidad hacia ella. Doctora, he notado que el paciente de la habitación 312 presenta síntomas que podrían indicar algo más que complicaciones diabéticas, comenzó Rafaela, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La doctora Martínez la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Rafaela, entiendo tu preocupación, pero los estudios ya están programados. El doctor Hernández es muy claro sobre seguir protocolos establecidos. Pero doctora, trabajó en una fábrica de químicos durante décadas. ¿No deberíamos considerar una posible exposición tóxica que afecte el hígado? La conversación fue interrumpida abruptamente por la llegada del doctor Hernández, quien había escuchado las últimas palabras de Rafaela. Su rostro se endureció inmediatamente. Señorita Rafaela, esto es inaceptable. No puede estar diagnosticando pacientes ni sugiriendo tratamientos. Si continúa con esta actitud, tendré que reportarla a Recursos Humanos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafaela sintió como todas las miradas se posaban sobre ella, algunas con lástima, otras con incomodidad. Su condición de autismo la hacía especialmente sensible a estas situaciones sociales tensas, y tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantener la compostura. Esa tarde, mientras don Eduardo dormía, Rafaela se quedó unos minutos extra en su habitación. El anciano despertó y la encontró organizando meticulosamente sus medicamentos. «Enfermera, usted siempre está muy atenta», le dijo con una sonrisa débil. «Los otros doctores vienen, me revisan rápido y se van, pero usted se queda, observa».
Es mi trabajo, señor Eduardo, respondió Rafaela, sintiendo una calidez inesperada ante el reconocimiento del paciente. No, es más que eso. Usted realmente se preocupa. Mi esposa era así. Siempre notaba cosas que otros no veían. Don Eduardo le contó entonces sobre su esposa, fallecida 2 años atrás, y sobre sus hijos que vivían en Estados Unidos. Habló de su trabajo en la fábrica, de los años sin protección adecuada, de compañeros que habían enfermado de cosas extrañas. Nunca pensé que esos químicos pudieran afectarme tanto tiempo después, murmuró, tocándose nuevamente el abdomen. Rafaela escuchó cada palabra con atención, grabando mentalmente cada detalle. Esa noche en su casa investigó sobre exposición a químicos industriales y sus efectos a largo plazo en el hígado. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Muchos de los síntomas de don Eduardo coincidían con daño hepático tóxico, no solo con complicaciones diabéticas. Al día siguiente, armada con información y una determinación renovada, Rafaela decidió que encontraría la manera de ayudar a don Eduardo sin importar las consecuencias profesionales que pudiera enfrentar. La oportunidad llegó cuando Rafaela notó que don Eduardo había sido programado para una serie de estudios de rutina que no incluían una evaluación hepática completa. Durante su turno nocturno, cuando el hospital se sumía en una calma relativa, se acercó discretamente a la habitación del anciano. «Don Eduardo, ¿cómo se siente esta noche?», preguntó con su característica suavidad, ajustando las almohadas con movimientos precisos y cuidadosos. «Ay, mijita, cada día me siento más cansado. Y este dolor aquí», señaló su costado derecho, «no me deja descansar bien». Rafaela observó atentamente. La coloración amarillenta en los ojos de don Eduardo se había intensificado y notó una ligera hinchazón en el abdomen que los médicos habían atribuido únicamente a la retención de líquidos por la diabetes. Pero ella veía algo más. «Don Eduardo, ¿me permite revisar su abdomen? Solo quiero asegurarme de que esté cómodo». Con manos expertas, Rafaela palpó cuidadosamente la zona hepática. Lo que sintió confirmó sus sospechas. El hígado estaba considerablemente agrandado y presentaba una consistencia irregular que no correspondía con un simple hígado graso diabético. «¿Ha tenido náuseas últimamente? ¿Pérdida de apetito más de lo normal?» «Sí, mijita. Pensé que era por los medicamentos para la diabetes, pero ya casi no puedo comer nada sin sentir asco». Rafaela sabía que tenía que actuar. Al día siguiente, durante la ronda médica, reunió todo su valor y se dirigió al doctor Hernández. «Doctor, creo que don Eduardo necesita una evaluación hepática más completa. He observado signos que sugieren algo más que esteatosis hepática». El doctor Hernández la miró con irritación evidente. «Enfermera Morales, ya le he dicho que se limite a sus funciones. El paciente tiene diabetes y las complicaciones son normales». «Pero doctor, presenta ictericia progresiva, hepatomegalia significativa y síntomas que no corresponden únicamente con su diabetes. Creo que deberíamos considerar...» «Basta», interrumpió el doctor Hernández, elevando la voz lo suficiente para que otros miembros del personal voltearan a ver. «No voy a tolerar que una enfermera cuestione mis diagnósticos. Si continúa con esta actitud, tendré que reportarla a Recursos Humanos». El silencio se extendió por el pasillo. Rafaela sintió todas las miradas sobre ella, algunas de compasión, otras de incomodidad. Su corazón latía aceleradamente, pero su determinación no flaqueó. «Doctor, solo me preocupa el bienestar del paciente. Si pudiera al menos ordenar una ecografía hepática». «La conversación ha terminado, enfermera. Regrese a sus labores». Esa noche, Rafaela no pudo dormir. Sabía que don Eduardo se estaba deteriorando y que cada día perdido podía ser crucial. Recordó las palabras de su profesora favorita en la escuela de enfermería: «Nunca ignores tu instinto clínico.
A veces, la observación cuidadosa vale más que años de experiencia mal aplicada. Al día siguiente, tomó una decisión arriesgada. Durante su descanso, se dirigió al archivo médico y revisó cuidadosamente el expediente de don Eduardo. Los estudios de laboratorio mostraban elevación progresiva de las enzimas hepáticas que habían sido minimizadas en las notas médicas. Las cifras contaban una historia diferente a la que se estaba narrando oficialmente. Con esta información, decidió buscar una segunda opinión. Conocía a la doctora Patricia Ruiz, una hepatóloga que ocasionalmente visitaba el hospital para consultas. Era conocida por su apertura a escuchar diferentes perspectivas y por valorar la experiencia del personal de enfermería. Doctora Ruiz, ¿podría consultarle sobre un caso? Sé que no es protocolo, pero estoy muy preocupada por un paciente. La doctora Ruiz, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, la escuchó atentamente mientras Rafaela describía sus observaciones sobre don Eduardo. Interesante, enfermera Morales. Sus observaciones son muy detalladas. ¿Ha comentado esto con el médico tratante? Sí, doctora, pero no ha sido receptivo a mis sugerencias. La doctora Ruiz frunció el ceño. Las enfermeras especializadas a menudo detectan cosas que pasamos por alto los médicos. Su perspectiva es valiosa. Permítame revisar el caso. Por primera vez en días, Rafaela sintió una chispa de esperanza. Tal vez, finalmente, alguien escucharía lo que tenía que decir sobre don Eduardo. La doctora Herrera revisó minuciosamente el expediente de don Eduardo, mientras Rafaela esperaba con el corazón acelerado. Los minutos se sentían eternos, hasta que la doctora levantó la vista con una expresión seria. Rafaela, necesito que me expliques exactamente qué observaste en el paciente Morales. Cada detalle es importante. Con voz temblorosa pero determinada, Rafaela describió todo: el color amarillento sutil en la esclerótica, la distensión abdominal apenas perceptible, los cambios en los patrones de sueño que había documentado secretamente y la manera en que don Eduardo tocaba inconscientemente su costado derecho. La doctora Herrera escuchó atentamente, tomando notas. Has observado síntomas que podrían indicar una hepatopatía en desarrollo. Con su diabetes tipo 2 y los medicamentos que está tomando, existe riesgo de hepatotoxicidad. Doctora, he intentado comunicar esto, pero... Lo sé, Rafaela. He visto cómo algunos colegas tratan tus observaciones. Es inaceptable. La doctora cerró el expediente con determinación. Vamos a ordenar una ecografía hepática y pruebas de función hepática completas inmediatamente. Mientras caminaban hacia la habitación de don Eduardo, Rafaela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El doctor Mendoza estaba saliendo justo cuando llegaron. Doctora Herrera, ¿qué hace aquí? Este paciente está bajo mi cuidado. Doctor Mendoza, necesitamos hablar sobre el señor Morales. He revisado su caso y creo que requiere estudios adicionales. El rostro del doctor Mendoza se endureció. ¿Basándose en qué? Los estudios están completos y el paciente está estable. Basándome en observaciones clínicas detalladas que sugieren posible compromiso hepático. El doctor Mendoza miró a Rafaela con desprecio. ¿Me va a decir que está tomando en serio las observaciones de la enfermera? Doctora, con todo respeto, creo que está perdiendo el tiempo. Doctor Mendoza, las observaciones de enfermería son fundamentales en el cuidado del paciente. Rafaela ha documentado cambios sutiles pero significativos que merecen investigación. La tensión en el pasillo era palpable. Otros médicos y enfermeras comenzaron a detenerse observando el intercambio. Rafaela sentía todas las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras claramente despectivas. Doctora Herrera, no voy a permitir que se ordenen estudios innecesarios basándose en las percepciones de alguien que claramente no comprende la complejidad del diagnóstico médico.
Las palabras del doctor Mendoza fueron como una bofetada para Rafaela, pero la doctora Herrera se irguió con autoridad. Doctor, como jefa del Departamento de Medicina Interna, tengo la autoridad para ordenar los estudios que considere necesarios. Los estudios se realizarán esta tarde. El doctor Mendoza apretó los puños, claramente frustrado. Esto es un error, doctora. Y cuando los resultados salgan normales, espero que reconsidere dar tanto peso a las opiniones de personal no médico. Después de que el doctor Mendoza se alejara con paso firme, la doctora Herrera se volvió hacia Rafaela. No dejes que sus palabras te afecten. He visto muchos casos donde las observaciones de enfermería han sido cruciales para diagnósticos tempranos. Tu atención al detalle es excepcional. Esa tarde, mientras don Eduardo era llevado para sus estudios, Rafaela no podía concentrarse en sus otras tareas. Carmen se acercó durante el descanso. Oye, Rafa, todo el hospital está hablando de lo que pasó con Mendoza. Algunos dicen que te estás metiendo donde no te llaman. Solo estoy haciendo mi trabajo, Carmen, observar y cuidar a los pacientes. Lo sé, pero ten cuidado. Mendoza tiene influencia aquí y no le gusta que lo contradigan. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegaron los resultados. La doctora Herrera apareció en la estación de enfermería con una expresión que Rafaela no pudo descifrar. Rafaela, necesito verte en mi oficina. Ahora. El corazón de Rafaela se aceleró mientras seguía a la doctora por el pasillo. Habría estado equivocada. Los estudios habrían salido normales, confirmando las dudas de todos sobre su capacidad. Al entrar en la oficina, la doctora Herrera cerró la puerta y se volvió hacia ella con una expresión seria que hizo que Rafaela temiera lo peor. Rafaela, comenzó la doctora Herrera con voz firme pero comprensiva. Quiero que sepas que lo que hiciste fue extraordinario. Los resultados confirman que don Eduardo tiene una condición hepática severa que habría pasado desapercibida hasta ser demasiado tarde. Rafaela sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Entonces salvaste una vida, continuó la doctora. Pero también necesitamos hablar sobre lo que pasó con el doctor Mendoza y su equipo. He estado investigando y no es la primera vez que ignoran las observaciones del personal de enfermería. La doctora se acercó a la ventana y suspiró profundamente. He decidido implementar un nuevo protocolo en este hospital. Cada observación del personal de enfermería será documentada y revisada obligatoriamente. Además, el doctor Mendoza será transferido a otro departamento donde pueda reflexionar sobre su actitud profesional. Rafaela no podía creer lo que escuchaba. Doctora, tú solo hiciste lo que cualquier profesional comprometido debería hacer. La interrumpió. Pusiste al paciente primero a pesar de las consecuencias personales. 2 semanas después, don Eduardo estaba en proceso de recuperación. Su tratamiento había comenzado a tiempo y los médicos eran optimistas sobre su pronóstico. Cuando Rafaela entró a su habitación para el turno de la mañana, lo encontró sentado en la cama, con mejor color en el rostro. Enfermera Rafaela, dijo con una sonrisa débil pero genuina. Mi hija me contó lo que usted hizo por mí. No tengo palabras para agradecerle. Rafaela se acercó para revisar sus signos vitales. Don Eduardo, solo hice mi trabajo. No, respondió él, tomando suavemente su mano. Usted hizo mucho más que eso. Me devolvió la esperanza de ver crecer a mis nietos. Esa tarde, mientras Rafaela terminaba su turno, reflexionó sobre todo lo ocurrido. El hospital había cambiado. Los médicos ahora escuchaban más atentamente las observaciones del personal de enfermería y se había creado un ambiente de mayor respeto y colaboración. La doctora Herrera se acercó a ella en el pasillo. Rafaela,
Quería informarte que el Consejo Directivo del hospital ha decidido reconocer tu labor. Serás promovida a supervisora de enfermería del área de medicina interna. Rafaela se quedó sin palabras. Había luchado tanto por ser escuchada que nunca imaginó que su perseverancia la llevaría a una posición donde podría asegurar que otros enfermeros también fueran valorados. Además, continuó la doctora, queremos que lideres un programa de capacitación sobre la importancia de la comunicación interdisciplinaria en el cuidado del paciente. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa por las calles de la Ciudad de México, Rafaela pensó en don Eduardo, en su familia y en todos los pacientes que había cuidado a lo largo de los años. Se dio cuenta de que su verdadera vocación no era solo cuidar a los enfermos, sino también proteger la dignidad de su profesión. Al llegar a su departamento, se sentó en su pequeño balcón y miró hacia el horizonte de la gran ciudad. Sabía que aún quedaba mucho por cambiar en el sistema de salud, pero también sabía que había demostrado que una sola voz, cuando se alza con convicción y valentía, puede transformar vidas. Don Eduardo no solo había recuperado su salud, había recuperado la fe en que existen profesionales que realmente se preocupan. Y Rafaela había aprendido que defender lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. La enfermería no era solo una profesión para ella, era su manera de cambiar el mundo, un paciente a la vez.